nombre es Erlis Contreras, soy estudiante de la carrera del Derecho del subproyecto Derecho Probatorio. Yo les vengo a hablar sobre las fuentes de la prueba. En el ámbito del derecho probatorio, las fuentes de prueba son medios o instrumentos a través de los cuales se obtienen evidencias para demostrar la existencia o la inexistencia de un hecho. Estas pruebas incluyen el testimonio, que son declaraciones de testigos o partes interesadas o juramento, ¿no? El documento incluye actas notariales, contratos, correspondencias y documentos públicos y privados. Cuando se hablan de informes periciales, son opciones técnicas o científicas emitidas por expertos en determinadas materias. Cuando se habla de las pruebas materiales, se hace referencia a los elementos físicos o tangibles relacionados con el caso como objetos incautados. Cuando hablamos de la prueba electrónica, hace referencia a los correos electrónicos, mensajes de texto y otros medios digitales. Cuando se habla de inspecciones judiciales, son observaciones realizadas directamente por el juez en el lugar de los hechos. Cuando se habla de presunciones, son conclusiones lógicas derivadas de hechos probados o admitidos. Cuando se habla del principio de legalidad de la prueba, este principio de legalidad regula cómo se obtienen y se presentan las pruebas en los procesos judiciales y garantías del respecto a los derechos fundamentales. Estos principios incluyen la licitud de la prueba, donde la prueba debe ser obtenida sin infringir derechos fundamentales, como la prohibición de tortura o violación de privacidad. Cuando se habla de admisibilidad, hace referencia a que, a que son aceptadas las pruebas previstas por la ley y que son pertinentes en el caso. Cuando se habla de las contradicciones, las partes tienen derecho a conocer, a refutar y a debatir sobre las pruebas presentadas por la contraparte. Cuando se habla de la pertinencia y la utilidad, estas pruebas deben de tener relación con los hechos controvertidos y contribuir a sus aclaraciones. Y cuando se habla de la preservación de la cadena de custodia, es específicamente relevante para pruebas materiales o electrónicas. Los principios generales del derecho son normas fundamentales que guían e inspiran el ordenamiento jurídico, supliendo algunas lagunas legales y ayudando en la interpretación normativa. Algunos ejemplos más comunes tenemos la buena fe, cuando hacemos presente un contrato en relaciones jurídicas. Cuando se habla de igualdad ante la ley, se habla de una garantía de no discriminación. Cuando se habla de legalidad, son los actos que deben estar conformes en el marco normativo. Y cuando hacemos referencia a la equidad, es a la aplicación justa y proporcional del derecho. Algunos ejemplos reales, de acuerdo al sistema jurídico, tenemos el sistema romano germánico, que es el civil land. Cuando en este sistema se habla del principio de la buena fe, tenemos un caso en España donde se anula una cláusula abusiva de un contrato bancario debido a su contratación, a su contradicción por la buena fe y contractual y la pretensión al consumidor. Cuando hablamos del principio de igualdad, tenemos un caso en Colombia donde se habla del principio de la igualdad, donde se utilizó para garantizar los derechos de las poblaciones desplazadas. Esto estuvo contemplado o se encontró contemplado en una sentencia número 025 del año 2004. Cuando hablamos del sistema Anglo-Saxon Canon Law, habla el principio de la buena fe. Este caso es de 1947 de un derecho de buena fe de Anglo-Saxon, donde el tribunal sostuvo la doctrina de Stoppel para impedir una explotación injusta de una promesa incumplida. Cuando hablamos de equidad, un ejemplo muy relevante en los Estados Unidos en 1954, donde se utilizó el principio de equidad. Se ha utilizado este principio para declarar inconstitucional la segregación racial en una escuela pública.
Cuando hablamos de limitaciones de los principios generales, en el sistema romano germánico, hablamos de la subordinación a la ley. ¿Qué se refiere a este principio general que solo tiene fuerza normativa a la medida que no contradigan normas específicas? Cuando se habla de vaguedad, lo interpretamos de manera subjetiva, que pueden llevar a decisiones inconsistentes. Cuando se habla del sistema de canon line en la dependencia de procedentes, es cuando se hace aplicación de principios que puede verse limitado por decisiones previas que restrinjan su enlace. Cuando se habla de inocencia, este principio, como es la equidad, puede ser aplicado de manera variable dependiendo de los criterios del juez. También en estos puntos se habla de la comparación del sistema jurídico. Cuando se habla del sistema jurídico venezolano, está basado en el derecho civil, que es el mismo sistema romano-germánico, donde presenta varias características distintivas en comparación con el canon line de países anglosajones. En la fuente del derecho, en Venezuela, la ley escrita en la Constitución, en las leyes o en los códigos es la principal fuente, mientras que el canon line se fundamenta en procedentes judiciales. Cuando hablamos del rol de juez en Venezuela, los jueces pues tienen un papel activo en la conducción de procesos de valoración de la prueba, a diferencia del canon line, donde actúan más como árbitro entre las partes. Cuando se habla de la oralidad y de la escritura, el sistema venezolano, la oralidad ha cobrado mayor relevancia específicamente en el proceso penal, pero coexiste con la escritura en el canon line la oralidad, donde es predominante específicamente en juicios conjurados. Cuando hablamos de acceso a la jurisprudencia en Venezuela, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia tiene carácter orientador, como no vinculante, como el canon line. Unos ejemplos de jurisprudencia, bueno, yo les voy a hablar de 3 ejemplos en relación con la jurisprudencia venezolana, con el derecho probatorio. Uno de estos es la admisibilidad de las pruebas ilícitas, de un caso en el año 2016 donde la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia reafirmó que las pruebas obtenidas en este caso era de manera inconstitucional. ¿Por qué? Porque se originó un allanamiento sin órdenes judiciales, los cuales son inadmisibles. Lo que esto protege al debido proceso y a los derechos fundamentados establecidos en nuestra Constitución, en el artículo 49. Cuando se habla de la carga de la prueba, conseguí un caso en el 2008, donde la Sala de Casación Penal discute la importancia de que las partes presenten pruebas claras y específicas para sustentar sus alegatos a la jurisprudencia, destacando que los medios probatorios deben ser promovidos y admitidos conforme a las normas procesales, garantizando la transparencia del debido proceso. Esto es un resumen de estos ejemplos. Cuando hablo de una valoración de la prueba en el proceso penal en el 2017, se enfatiza que los jueces deben valorar las pruebas de manera integral, considerando tanto su contenido como su contexto. Esto asegura que las decisiones judiciales se basan en los análisis exhaustivos y no de una interpretación aislada de los elementos probatorios. Bueno, esa ha sido toda mi exposición en cuanto a la fuente de las pruebas, en cuanto a los ejemplos. Gracias. Bendiciones para todos.